Buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Macarrones con Queso one more time. Una vez más, hoy con polémica con retraso. Veníamos con lag. Sí, venimos con bastante lag, pero porque no tenemos tiempo. Oye, antes que nada, lo prometido es deuda. Hay una persona que nos escucha, que a veces no nos entiende del todo bien, que es mi tía. Y esto me mola muchísimo porque es como el primer familiar que me escucha, ¿sabes? Hacer esta, que nos escucha hacer estas mierdas. Así que hola tía. Y bueno, espero que te guste este. Sí, porque... Y gracias por escucharnos. Es verdad, gracias por escucharnos. Me hace mogollón de hilo. Hombre, normal. Me hace mogollón de hilo. Y bueno, como dice Chimo, venimos con un poco de lag, pero porque, joder, estamos hasta arriba. Esta hasta semana pasada, que era cuando estaba la cosa candente, no pudo ser. No pudo ser porque, joder, es que estamos hasta arriba de faena, ¿eh? Pero bueno, el temita que vamos a tratar hoy es un temita que a Chimo le encanta tratar, ¿sabes? Porque me toca la moral. Así que bueno. Explícalo, como voy a estar yo básicamente hablando más tiempo porque tengo una información y tal, explícalo tú, Vale, a ver, polémica. La polémica surge de un videojuego, ¿vale? Esto es la historia de siempre. Se hace un videojuego, hay algo que el Battlefield 5 en este caso. Efectivamente, no me acordaba el nombre. El Battlefield 5, ¿vale? Si veis el tráiler del Battlefield 5, sale una señorita. Es un juego de la Segunda Guerra Mundial. Es un juego de la Segunda Guerra Mundial, sale una señorita y ahí viene el problema, ¿vale? No hay nada más. O sea, podría haber zombies y no habría ningún problema, pero hay una mujer y entonces no sigue los estándares de ciertas personas. Sí, no sigue el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, porque las mujeres, pues no... Según ellos no han participado en ninguna guerra. A ver, que no tuviesen derecho a votar dentro Exacto. de lo que es el sufragio universal no significa que no pudiesen luchar, son más diferentes. Yo es que tengo un problema. Esto es... ¿Lo cojo yo? Sí. ¿Que puedo cogerlo yo? Hay un problema que a mí esto, por ejemplo, me toca mucho la moral cuando, por ejemplo, por nacionalismo se cambian ciertas cosas o cuando, por ejemplo, en este caso, por machismo, se pretende cambiar... Es que la frase cambiar la historia siempre la utilizan los que quieren cambiar la historia y me toca... También no me gusta utilizarla, pero sí, pretenden no aceptar o no creerse o rebatir ciertas cosas que en el mundo académico están... al día a día. Vamos, es que no hay ni debate. El problema es que muchos debates históricos que la gente es como, oh, Dios mío, debate histórico, el problema, en el mundo académico hace años, incluso décadas en algunos temas, que es que eso no suscita ningún tipo de debate y sorprende mucho cuando en la calle y en los periódicos o en internet, ¿no? En las redes sociales, genera un debate acalorado y apasionado cuando el último, por ejemplo, fue el de Mary Beard y el del Imperio Romano. Que no era solamente, o sea, que no solamente los romanos eran gente blanca, caucásica. No, por ejemplo, eso también ocurre en las películas. Yo el otro día estaba dándole clase a un chaval que, bueno, le doy clase, estábamos dando la Segunda Guerra Mundial y llegamos a la parte de Dunkerque. Y yo le explicaba que hay una película, pero que no es del todo verídica, porque en Dunkerque todos son guapos y blancos y bonitos, bueno, claro. Y el Imperio británico también tiene indios y africanos, así que era un poco... Pero no aparecen. Entonces el problema con el Battlefield, que nos estamos yendo un poco de madre... Sí, no, pero para poner en contexto. Claro, el problema con el Battlefield es ese, es que sale una mujer, y es una mujer británica, y se supone que las mujeres no hemos luchado en ninguna puñetera guerra que pueda haber o en ninguna batalla. Vamos, que las mujeres nos hemos dedicado a tener hijos y a esperar al hombre que venga del frente. Como decía el libro aquel, guardar la casa y callar, que es un libro que precisamente trata de esto. Trata de todas las mujeres que han participado, que han sido mujeres soldado o mujeres guerreras en la historia, y quiero recordar que se llamaba Guardar la casa y callar, que era precisamente eso, ¿no? Que se tiene esta idea de la mujer en la historia y realmente no tiene nada que ver. Entonces yo he hecho una pequeña... Cuéntales, por favor, cuánto tiempo has tardado en encontrar un grupo de mujeres que batallaron. 5 minutos en internet, en Google. Es más, es lo que iba a decir. He estado echando un vistazo, ¿vale? Recopilando de cosas que yo tenía, libros, apuntes y también cosas de internet que ya conocía, ¿vale? De sitios donde recurrir para buscar esta información, y tardas 5 minutos. Y es más, quiero dejarlo claro. He empezado a contar a partir de la Edad Media. Me he dejado todo lo anterior, es que no me cabía. Tampoco he puesto todo el tema de las piratas porque ya lo hablamos, ¿vale? Que quiero comentarlo. Si queréis saber sobre mujeres pirata, tenemos un podcast
sobre el tema. Voy a intentar, yo que edito estas cosas, voy a intentar que ahora que estamos hablando de aparezca el enlace. Aparezca el enlace. Voy a intentarlo, no os prometo nada. Si no, se pone en la caja de descripción y ya está. ¿Vale? Y también voy a advertir una cosa. Tanto Chimo como yo nos vamos a venir un poco arriba en esto y vamos a hacer bastante juicio de valor y examen de conciencia. Así que... Yo voy a intentar, fíjate, me venía mentalizando esta semana, voy a intentar hacer los menos juicios de valor posibles sobre esta gente porque no creo ni que lo merezca. Yo lo siento, pero esto como mujer me toca bastante la patata y como pasó con el de las mujeres pirata, como pasó con el de la femme fatal, como ha ido pasando durante todo lo que hemos hablado del feminismo, yo me voy a venir bastante arriba, así pues hacemos una cosa, leo los apuntes que me he hecho y luego pasamos a los juicios de valor y no sé, a lo mejor viene toda una, ¿sabes? A mí me tiene que nacer. Vale, pues... Así que os paso con Chimo, que es el que tiene los apuntes. Vale, empecemos, ¿vale? A ver, hemos dicho que íbamos a empezar por la Edad Media, más que nada pues, para acotar un poco, ¿vale? También hubo en el mundo del celta, en el mundo romano, en el mundo griego, etcétera. De hecho, algunas de esas mujeres guerreras ya las comentamos en el podcast, como hemos dicho, de las mujeres piratas. Sí, ¿cómo se llamaba la de la pirata? Artemisia. Artemisia. La griega. Entonces, bueno, empezando por la Edad Media, ¿vale? Tenemos que empezar a hablar por una de las más famosas, Leonor de Aquitania, ¿vale? Que fue una mujer que participó en las cruzadas con bastante fama en ese momento. Luego también hay que tener en cuenta que esto, estamos hablando de mujeres famosas, ¿vale? Mujeres guerreras famosas. No quiere decir que fuesen solamente ellas, ¿vale? Porque, por ejemplo, había una gran cantidad de mujeres que acompañaban a sus maridos a las cruzadas y no solamente para lavarles la ropa cuando volvían de la batalla, para luchar con ellos. Tal fue la cosa que el Papa tuvo que, a partir de la Cuarta Cruzada, quiso prohibir, de hecho, lo prohibió la participación de las mujeres en los ejércitos, en las cruzadas, cosa que no consiguió. Luego eso se va a escuchar en el micro. ¿No se va a escuchar? Es que siempre se escucha. Ay, pero si está aquí. Entonces, quiero decir, vamos a hablar de las mujeres famosas. No quiere decir que fuesen las únicas. Lo que quiero que entendáis es que para que hubiese estas mujeres famosas, había muchas mujeres luchando. Lo que pasa es que estas adquirieron cierta fama, cierta relevancia por cosas diferentes, ahora lo veréis. Hemos hablado de Leonor de Aquitania. Hemos hablado tenemos a Berenguela de Navarra, que fue la mujer joder, ¿cómo se llamaba? El de Robin Hood. Ricardo Corazón de León. Vale. Que participaba en los combates con él. Tenemos Florinde de Dinamarca. Margarita de Provenza. Es que si entro en la historia de cada una de estas, flipáis. Puedes entrar, ¿vale? Solo llevamos 7 minutos. Es que luego quiero entrar en algunas más detenidamente. Es que si entro en las de todas. Tenemos Matilde de Toscana o Matilde de Canosa. Esta señora aprendió a luchar en una orden de caballeros, ¿vale? Aprendiendo a luchar. Y esta señora iba a las batallas, hay crónicas que describen cómo iba a las batallas, con su armadura sobre su caballo y que entró en combate por primera vez a los 15 años, que dominaba el arte de la guerra, que hablaba varios idiomas europeos y que ejercía la política entre los magnates políticos europeos del momento. Es decir, esta señora fue una diplomática, una política y una guerrera de la Edad Media, que era noble y que nos rompe mucho la estética esa que tenemos, la imagen esa que tenemos cultural de que las señoras en la Edad Media pues estaban en sus torres y aprendían a tocar la lira y se dejaban agasajar por los príncipes que iban ahí, todas esas ideas que aparecen en el amor cortés del siglo XIII. Bueno, esta señora era una, como hemos dicho, es una de las mujeres que más fama consiguió, más que nada pues por el poder político que consiguió, ¿vale? Pero esta señora no era más que una más de las muchas mujeres que hacían esto. Ella vivió en 1406, ¿vale? Siglo XV. Principios del siglo XV, es decir, Edad Media. No, ya no la plena, pero final de Edad Media, pero quiero decir... Pero oye... Principio del Renacimiento. Bueno, sí, en Italia es principio del Renacimiento, ¿cierto? Es que estoy con el chip de historia medieval de España, que es a final del siglo XV. Luego tenemos a Urraca I de León. Urraca. Urraca es el nombre de no sé cuántas reinas de Castilla. Urraca. Bueno, Toda o Sancha. Eran también nombres muy tops en aquella época. Luego,
tenemos la idea de los templarios, de los caballeros hospitalarios. Bueno, pues hubo órdenes Cariño, puedes ir más despacio, que no hace falta. Es que te lo digo porque vosotros a lo mejor tenéis un poquito más porque está la introducción, pero que aquí de grabación llevamos 10 minutos, que puede frenar. Digo que les va a dar un síncope. Un síncope. Luego tenemos las órdenes de caballería femeninas. Hubo órdenes de caballería femeninas. Tenemos, por ejemplo... A ver, que tampoco hace falta que vayas a palabra por minuto. Joder, ¿de qué quedamos? Pues habla normal. ¿Estoy hablando normal? Vale, va. Tenemos la Orden de las Damas de Tortosa. La orden que también es conocida la Orden del Hacha. La Orden de las Damas... Imagínate lo que llegaban a hacer para llamarse la Orden del Hacha, ¿eh? La Orden de las Damas de Tortosa nace cuando en una razzia musulmana hacia la zona de los condados catalanes, ¿vale? Explica lo que es una razzia. Una razzia es una incursión rápida de entrar y salir a un territorio enemigo, ¿vale? O sea, llegas, arrasas, saqueas y te vuelves para tu territorio antes de que puedan organizar una defensa. Entonces, en una razzia, ¿vale? Hay un ataque a Tortosa y los musulmanes intentan entrar en Tortosa para saquearla. Entonces, en un momento dado del combate, las mujeres de la ciudad de Tortosa se juntan, se arman y hacen una salida conjunta para luchar contra los musulmanes, ¿vale? Y esa salida, esa defensa de una sección de la muralla o de una parte de la ciudad es la que desbarata el ataque musulmán y los pone en fuga, ¿vale? Ramón Berenguer IV, si no recuerdo mal, fue el que estaba en ese momento. Cuando llega con el ejército a responder a la incursión musulmana, se encuentra que en Tortosa se ha repelido el ataque y que ha sido por las mujeres. Entonces él, en agradecimiento o en reconocimiento, funda la Orden de las Damas de Tortosa, conocida como la Orden del Hacha, que fue una orden militar de caballería femenina que perduró durante siglos. Luego tenemos la Orden de las Damas de la Banda, el Orden de Caballería de Santa María, que es la primera que reconoce a las mujeres como militares. ¿Por qué? Esto tiene también que ver con la idea que tenemos hoy en día de las mujeres en la guerra, ¿vale? Vais a ver, sobre todo a partir de ahora, que las mujeres, cuando iban a la guerra o se metían en ejércitos, todo tenéis la idea de Mulan, ¿vale? La idea de Mulan viene de un cuento tradicional chino que refleja una realidad, que eran las mujeres que se alistaban en el ejército haciéndose pasar por hombres, ¿vale? Porque la idea cultural de callar y guardar la casa, ¿vale? Hacía que no estuviese bien visto que las mujeres participasen en los ejércitos. Pero eso no quiere decir que no participasen. El tema era que se tenían que hacer pasar por hombres o vestirse como tales para que no se notase tanto. Aunque los que las alistaban supiesen que eran mujeres. Pero la Orden de Caballería de Santa María fue la primera en reconocer oficialmente a las mujeres como militares. Bueno, si no lo habéis oído... No lo habéis oído, pero acaba de entrar mi perra a la habitación. Hola. Ha abierto la puerta ella sola. Y ahora se va porque ya sabe lo que estamos haciendo, no estamos haciendo cochinadas y se va. A partir de aquí lo que quiero decir es que vamos a hablar de mujeres que en la mayoría de los casos se hicieron pasar por hombres, ¿vale? Y luego fueron descubiertas o luego al final pues dijeron, mira, somos mujeres y ya está. Hablamos de Mary Ross y Anne Bonny Sí, de hecho creo que era Anne Bonny la que se vistió de hombre durante toda su vida y luego... Que además os puse una imagen, la imagen que os puse es del videojuego de Assassin's Creed, el de Black Flag. Y ella pues desde pequeña siempre había sido educada como un hombre y se vestía como un hombre. Pasamos a otra época, ¿vale? Vamos a hablar de la conquista de América, ¿vale? Esa imagen de la conquista de América, ¿vale? De grupos de hombres aguerridos, que no es falsa, ¿vale? Que iban por la selva y tal, pero solamente hombres. Y las mujeres cuando llegaban con sus trajes después, ¿no? Ya cuando se iban a hacer las colonias, llevaban con sus trajes, sus faldas súper cookies y tal, ¿vale? Y era como, oh, Dios mío, estamos en la selva, ¿vale? Oh, Dios. Sí, exacto. Que también responde a una realidad, pero siempre se obvia que hubo una importante presencia de mujeres entre los conquistadores. Entre ese sector que conocemos como los conquistadores. Y eran tan comunes que eran conocidas como las soldaderas. Es decir, tenían un nombre oficial de las soldaderas, las mujeres soldado que participaron en la conquista de América. ¿Vale? Luego tenemos, dentro de este grupo de soldaderas, tenemos las famosas, ¿no? Lo que hablábamos. También no solamente hubo mujeres soldado, hubo adelantadas, gobernadoras. Tengo aquí un nombre, a ver si entiendo mi letra, como Rajoy. Carmen Pumar Martínez, que fue una gobernadora muy importante.
Tenemos a Inés Suárez, ¿vale? Que en 1537 participa en la conquista de Chile. Fue una soldadera que tuvo bastante fama por su participación en la guerra. Tenemos a María de Estrada, que participó en la conquista de México, con Hernán Cortés y tal. Y tenemos a Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez. La historia de esta señora es la hostia. Yo esta estuve a punto de ponerla en Mujeres Pirata, pero como no era del todo pirata, ¿vale? Pero me molaba mucho porque realmente Catalina de Erauso, que si no recuerdo mal no era monja, lo que pasa es que se hizo pasar por monja en una etapa de su vida y luego se hizo pasar por soldado para llegar a la colonización de América. Y luego allí se hizo la jefa de una partida es que claro, a ver, tampoco tenemos muchas ideas preconcebidas y falsas sobre la conquista de América, ¿vale? Pero muchos de los conquistadores se armaron en bandas independientes que fueron por la selva al margen de lo que decían los reyes y los líderes de la conquista, iban por Sudamérica haciendo todo lo que podían, ¿vale? Pues Catalina de Erauso, la monja alférez, fue una de estas soldaderas que se puso al mando, se hizo la jefa de un grupo de soldados y fueron por Sudamérica pues haciendo todo lo que podían. Es una historia que ya digo, buscadla, la monja alférez, no tiene desperdicio. Luego tenemos a Isabel, es que esta señora también, Isabel Barreto, ¿vale? Isabel Barreto fue nombrada por Felipe II admiranta de una flota, ¿vale? Era la jefa de una flota de exploración que buscaba las Islas Salomón, las míticas Islas Salomón. Y fue una mujer que Felipe II la puso al mando de una flota de exploración, ¿vale? Quiero decir que no es una cosa... No, de manera oficial. El rey puso a una señora al mando de una flota de exploración, barra militar, porque en aquella época era lo mismo, para buscar unas islas prácticamente que eran míticas, ¿no? Como buscar el Dorado, etcétera. Imaginaos hasta qué punto había mujeres participando en este tipo de acciones. Vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Vamos a empezar a hablaros de, el siglo XVIII-XIX, ¿vale? Tenemos a Ana María de Soto, tenemos todos estos son nombres de mujeres relevantes, ¿vale? Tenemos a ver, es que otra cosa, Ana María de Soto es otra historia acojonante. 1777, ¿vale? Nace esta señora. Se mete, está en su pueblo, ¿vale? En un pueblo de Extremadura, si no recuerdo mal, y en un momento decide que ella quiere ver mundo. ¿Y cuál es la forma de ver mundo? ¿Cuál era una forma rápida o, entre comillas, ¿vale? Sencilla de ver mundo en aquella época? Meterte en la marina, ¿vale? Estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de la globalización, etc. Se hace pasar por hombre y se mete en la infantería de marina, llamándose Antonio María. Ella se llamaba Ana María de Soto y se pone un seudónimo que es Antonio María. Se alista como Antonio María en la infantería de marina y se empieza a servir en la fragata Mercedes. La fragata Mercedes, para los que no lo sepáis, hace unos años, hace como 7 u 8 años, hubo un problema entre el Estado español y una empresa de cazatesoros, ¿recordáis? Que expolió un barco español que ahora se ha convertido como en el icono de la lucha contra los cazatesoros en la arqueología subacuática. Ese barco es la fragata Mercedes, ¿vale? Ana María de Soto sirvió en la fragata Mercedes, participó en la defensa de la isla de Rosas y en la batalla de San Vicente, ¿vale? Cae enferma por unas fiebres y el médico, pues evidentemente cuando la está tratando descubre que es una mujer, y al contrario de la idea, ¿no? Pues ahora la van a castigar o la van a echar, al contrario, le dan un ascenso y cuando ella se retira, Carlos IV, el padre de Fernando VII, le da un premio, le da como premio por sus servicios una pensión vitalicia. Ella vuelve a su pueblo y monta un estanco, ¿vale? Y se queda con un negocio familiar, etc. Más genial. La cosa es que Fernando VII, cuando llega al poder después de la guerra contra Napoleón y todo el rollo, revisando ciertas cosas, ¿vale? Le quitan la pensión porque vamos a tener a una mujer dándole una pensión por militar, ¿vale? Pero a ella le da igual. Ella le da igual, ella ya tenía un negocio familiar, ¿me entendéis? La vida de esta señora es acojonante. Luego también tenemos, por ejemplo, María Pita, que es como ya más famosa por el tema de la defensa contra los ingleses, etc. Y luego llegamos al siglo XX, que es lo que yo quería recalcar más, ¿vale? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que bueno, antes, en los siglos anteriores, sí que había más mujeres soldado porque se vestían de hombre, tal, ¿vale? Pero es que en el siglo XX eso ya no pasaba, en las guerras mundiales ya no pasaba, que son algunas de las cosas que dicen los energúmenos estos. Mata Hari, por ejemplo, ¿vale?
porque eran ejércitos más profesionales, etc. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Siglo XX, Primera Guerra Mundial. Reino Unido, que estos dicen que el Reino Unido no tenía mujeres soldado. Porque decían, no, es que en el Battlefield 5 ella tiene acento británico y los británicos no tenían... Bueno, en la Primera Guerra Mundial... Es que hay que diferenciar una cosa, perdón que te haga aquí. Hay que diferenciar una cosa, ¿no? Cuando dicen, no, es que tiene acento británico y es que las mujeres no tenían ningún derecho... No os equivoquéis, las mujeres no tenían derecho a votar, no tenían derecho a decidir. Pero eso no quiere decir que no tenían derecho a luchar por su país. Son cosas totalmente diferentes. Pero aparte, es que es estúpido, y más en una situación como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, o luego lo veremos, por ejemplo, el momento de la Resistencia Francesa. Los ejércitos no han hecho en tiempos de paz se hace más distinción porque se lo pueden permitir y el machismo es más fácil de llevar a cabo. Pero en tiempos de guerra al contrario, en tiempos de guerra es cuando aparecen más mujeres porque se vuelven más laxos. Y lo que iba a decir, en Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial, en la primera, no en la segunda, en la primera... Del 14 al 18. Claro, o sea, es que quiero decir que son más antiguos, que puedo decir, no, es que antes pues eran más chapados a la antigua. Pues en esta época participaron en la Primera Guerra Mundial 8.000 mujeres en las fuerzas auxiliares femeninas. Había una sección del ejército que eran las fuerzas auxiliares femeninas, que participaban en combates, y eran 8.000 mujeres, no una, ni dos, ni tres. 8.000. Rusia tenía el Batallón de la Muerte de Mujeres, se llama el Batallón de la Muerte de Mujeres, que tenía 2.000 integrantes, ¿vale? Estaban entrenadas por una señora que se llamaba María Leontievna. Que esta señora también la biografía es acojonante, ¿vale? Os recomiendo que la busquéis. ¿Cuenta algo? No, esta señora, bueno, pues fue una señora que su familia murió y, bueno, se metió en el ejército y empezó a formar a mujeres que empezaron a ser... Eran mujeres pues que habían perdido a hijos, etcétera, ya como una forma de vamos a vengarnos de los alemanes, ¿vale? Pero es que esto luego se repitió, ya lo veréis, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estos son... Perdón. Y ahora es cuando venimos a lo que... Ahora es cuando venimos ya, por fin, ¿vale? Al Battlefield 5. Al Battlefield 5, ¿vale? Esto era un poco un apunte que quería hacer porque tanto las auxiliares femeninas del Reino Unido y el Batallón de la Muerte fueron dos unidades bastante famosas dentro de la Primera Guerra Mundial, sobre todo las rusas, porque eran bastante cafres, ¿vale? O sea, no hacían prisioneros, este tipo de cosas. Y causaban terror entre las tropas alemanas. Pero es que vamos a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, donde, según esta gente que critica lo del Battlefield 5, no participaron mujeres, ¿vale? Y en el Reino Unido, que va, ni de coña. En la operación Overlord, ¿vale? Y en el desembarco y en el asalto posterior a Normandía, ¿vale? Se participó el batallón femenino británico, ¿vale? Y participaron... ¿Conocéis la idea de...? Bueno, lo conocéis, aparece en las películas de la Segunda Guerra Mundial mucho, los médicos de combate, que son soldados médicos o médicos a los que entrenan para soldados, ¿vale? En esta época es cuando empiezan bueno, tú lo sabes también, el tema de que empieza a aparecer la enfermería como una cosa más general, ¿vale? Todos tenemos la idea de las enfermeras que están ahí en los campos de soldados, etcétera, y que... Bueno, pues las enfermeras no solamente eran estas señoras que estaban en los campos de soldados, bueno, eran esas también, pero a las enfermeras el Reino Unido las entrenó para el combate igual que a los médicos de combate. Es decir, eran enfermeras o médicas que participaban en primera línea de combate atendiendo a los soldados que caían. Como he dicho, en la Operación Overlord y en Normandía participaron regimientos de enfermeras soldado y participó el batallón femenino, para empezar. Tenemos luego ya nombres famosos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a nombres famosos del apartado de los aliados de la Europa Occidental. Tenemos Lilian Gugerit, es que es una enfermera inglesa, ¿vale? Que participó en Dunkerque. Esta es la historia que te comenté. Esta señora, que era del batallón de enfermeras soldado, participó en el bueno, si conocéis Dunkerque, bueno, los alemanes rodearon el ejército británico y hubo ahí una defensa en las playas que fue una carnicería y fueron barcos de civiles a sacar a los soldados británicos de allí y fue una evacuación. Esta señora se quedó para participar en el último convoy de evacuados, ¿vale? Iba en el último camión que volvía de enfermeros, ¿vale? Dijeron, los que se queden ya en tierra se han quedado. Ya no podemos traer a más gente. Entonces, ella dirigía el último convoy de traer heridos a la costa para llevárselos a los barcos.
Esta señora lo pararon una patrulla de las SS, ¿vale? Y cuando la pararon, le dieron el alto, esta señora se bajó y abofeteó al jefe del... O sea, al comando, al oficial de las SS que les dio el alto. En plan de, apártate. El señor cogió, intentó matarla con un cuchillo, le apuñaló en la pierna y empezaron a pelearse. En mitad de la pelea aparece un batallón de escoceses rezagados que iban corriendo a la playa, ¿vale? Huyendo de los alemanes, que se replegaba, mata a los alemanes, coge a los heridos, se la cogen a ella, que también estaba herida, claro, por la pelea, y se van todos juntos y huyen y consiguen escapar. ¿Vale? O sea... Hace un momento estaba pegándole a un señor de la SS y ahora estoy rodeada de escoceses. Claro, vale, o sea, es muy top. Luego tenemos a Susan Travers, ¿vale? Que participó en la Legión Extranjera Francesa, ¿vale? En un asedio que hicieron a la Legión Extranjera, bastante cruento, y estuvo en ese combate. Y además en Francia, al contrario de lo que muchas veces se piensa, Francia fue invadida porque abrieron los brazos y dijeron, sí, ¿qué cojones? Venid aquí. Sí, exacto. Entonces la resistencia francesa fueron muy poca gente y además estaban muy perseguidos no solo por los alemanes que estaban allí después de la invasión del 41, sino por los propios franceses. Entonces la resistencia francesa sí que es un tema que un día podríamos tocar, porque y aparte es bastante... la resistencia francesa, que es lo que quería comentar antes, estaba muy lleno de mujeres que participaban en el combate. ¿Por qué? Porque la resistencia. En cuanto aparece la resistencia, quiero decir... Mira, no me lo he apuntado, soy idiota. Sí. De la toma de la Bastilla. ¿Vale? La idea que tenemos de la toma de la Bastilla. ¿Vale? Cuadros, películas, imágenes, el videojuego de Assassin's Creed, ¿te acuerdas? Que el trailer estaba basado en la toma de la Bastilla. La imagen que tenéis es todo tío. El videojuego no, solo el trailer. El trailer ya, cierto, porque luego no juego. La imagen que tenéis son todos tíos participando en la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, cuando los investigadores empezaron a coger las actas de función, ¿vale? Porque se dio muy parda la toma de la Bastilla. Luego hicieron un recuento de bajas entre civiles y militares que defendían la Bastilla. Y aparecen una cantidad salvaje de mujeres. En las revoluciones liberales, las barricadas, pasa lo mismo, pero cuando veáis Los Miserables, por poner un ejemplo que me viene rápido a la mente, solamente vais a ver a hombres defendiendo las barricadas. Yo no recuerdo que apareciesen mujeres en la película. A lo mejor me equivoco, pero recuerdo que aparecían mujeres haciendo banderas, pero luego cuando sería más recuerdo la escena de cerrando los balcones y las ventanas cuando llegaban los soldados. A ver, si habéis visto Los Miserables, No cuenta Colette. No, es Cosette. Cosette no cuenta. Sí que cuenta. No, porque ella va allí por amor, no va para defender las barricadas, va para estar con él. Aquí estamos hablando de gente que participó en las barricadas porque querían defender la libertad, la fraternidad y tal, quiero decir. Pero no es Cosette, Cosette es la de... La otra, la morena, la que mola. Vale, la morena no es Cosette. No me acuerdo, no me acuerdo los nombres. Ya, yo ahora tampoco. No, da igual. Quiero decir, la idea es que siempre tenéis a hombres moviendo las banderas. Bueno, en la libertad guiando al pueblo, en la libertad es una mujer porque es un concepto abstracto, pero todos los que van detrás de la libertad son hombres. Claro. Por ejemplo. Y cuando tú ves las actas de defunciones, está lleno de mujeres. Pero siempre se han ocultado cuando se han hecho estas cosas de la historia. De los grandes cuadros, de los grandes actos, de los grandes... siempre aparecen los hombres. Cuando tú vas a las actas de defunciones, encuentras un montón de mujeres. Y en la resistencia francesa pasó exactamente lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos a Violette Savo. Vale, Violette Savo fue una señora que participó en la Legión Extranjera Francesa, en todas las batallas jodidas que tuvo la Legión Francesa en la Segunda Guerra Mundial, que no fueron pocas. Luego la reclutan como espía, ¿vale? La pillan 2 veces, escapa 2 veces de la cárcel nazi, ¿vale? Escapó 2 veces de la cárcel. Luego, en otra operación, es herida porque se pone a cubrir la retirada de unos compañeros suyos con una ametralladora, la hieren, la capturan, la interrogan, la torturan y entonces después es ejecutada, ¿vale? Pero la vida de esta señora es el ejemplo de mujeres no solamente participando de espías, sino participando en combates. Porque además los espías muchas veces, la mayoría de las veces, participaban como soldados previamente y eran buenos o tenían ciertos conocimientos de idiomas, entonces luego los metían como espías. Y ahora vamos al top one. Al top one. Al ¿vale? top one. Top one de mujeres peleando en la Segunda Guerra Mundial.
Aquí solo hay aliados, ¿eh? Sí, ahora ya vamos a explicar por qué. Y bueno, Es que tengo una manía muy fuerte de que cuando se habla de guerras, por favor, hablar también de los que pierden. No, es que ahora también quiero hablar de eso. No estamos hablando de, por ejemplo, las guerras de cuando la URSS invadió el norte de Europa. No, a ver, Suecia, lo digo porque hay una peli que se llama El Lector, que sale la de Titanic. Sí, sí quién es. ¿Vale? Ya, a mí tampoco, estoy hoy que el cerebro lo tengo frito. Pero esa película son los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y ella, bueno, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, tenéis que verla para entender el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, no en los aliados, sino en el eje. O sea, en la parte alemana y toda la pesca. Volvemos con Chimo. No, sí, es que ahora también luego quiero hablar de eso. Pero bueno, para terminar, en los aliados, el top 1 de mujeres participando en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la URSS. La URSS participaron 800.000 mujeres registradas en el ejército, participaron en la Segunda Guerra Mundial. Que como decía Wismitsu en la historia esta de Instagram, han matado a más peña ellas que tú en el puto Fortnite. Exacto. Tal cual. Pero es que dentro de estas 800.000 mujeres hubo, bueno, hoy uno de los pocos T-34 que se conservan en el Museo de la Segunda Guerra Mundial, creo que es de San Petersburgo, si no me equivoco, es el T-34 de la capitana de la compañía de acorazada femenina rusa, que también era una unidad que tenía fama. Pero dentro de este top de mujeres soldados de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, las que se llevaron la palma fueron las aviadoras del 588 del ejército soviético, que eran apodadas como las brujas nocturnas, porque eran una compañía de bombarderos especializados en ataques nocturnos, que además es que no dicen que causaron estragos, eran buenísimas. Y eran una unidad femenina de bombarderos que atacaban ciudades por la noche y que por lo visto los ataques que hacían, no sé cómo coño se lo montaban, porque yo sé poco de guerra de aviación y tal, pero es que no las detectaban, llegaban y cuando se querían dar cuenta se estaban yendo y habían arrasado una ciudad. Ojito, ¿vale? Y vamos a hablar de las mujeres o de por qué no hubo tantas mujeres, por ejemplo. No, en el vamos a hablarlo en alemán. otro podcast. ¿Sí? Porque ya llevamos un tiempo. Esto se merece otro podcast. ¿Sí? Vamos a hacer uno de aliado y hablaremos de... Es que en el otro... Bueno, vale, os aviso, en el siguiente podcast lo que vamos a hacer va a ser hablar del concepto de masculinidad y feminidad en las dictaduras fascistas, que tiene mucho que ver con esto. ¿Vale? Uh-huh. Porque es la madre del cordero de por qué, por ejemplo, en Alemania y en Italia no había mujeres soldados. Porque en la guerra civil, en el bando sublevado, no había mujeres soldados. Porque tenemos que entender la mentalidad cultural fascista y el imaginario cultural fascista. Perdón. Para entender eso. ¿Vale? Y sí, podemos hacer el siguiente podcast. Sí. Entonces yo, ahora, coge tú el micro. Cojo ya el micro. Vale, esperaros, que voy a sentarme bien, que estamos en la cama, los dos sentados y me estoy escurriendo. Vale, gracias. Y ahora yo voy a deciros una cosa. Me parece muy bien que cuando veis un videojuego, veis una película, una serie sobre cualquier cosa del pasado o del presente, digáis, esto no me termina de cuadrar, esto no me gusta cómo han tratado este tema. A mí me pasa constantemente, ¿vale? Pero... si no tenéis ni puñetera idea de este tipo de temas, informaos. No hagáis juicios de... Bien, pero también, pequeño inciso, informaos, pero por favor, no os informáis en blogs de internet. No. Vale, eso no cuenta. Id a cualquier persona que conozcáis, que sepa de historia... Es que preparando los talleres del Saler el otro día, yo doy unos talleres de historia y arqueología de la Albufera, ¿vale? Y preparando los talleres sobre el tema de la guerra contra Napoleón, me encontré una tontería de un señor hablando en un blog que era como, sí, tienes los datos históricos de puta madre, te lo sabes, no tienes ni puta idea de interpretar estos datos porque no conoces los conceptos ni sabes de qué va, y eso es un problema que muchas veces mucha gente le pasa, que se piensa que sabe pero no. Claro, entonces si no os gusta lo que estáis viendo, si no os termina de cuadrar, id a cualquier persona que sepáis que sabe de historia o buscadlo en Wikipedia o yo qué sé, lo que sea, pero informaos, pero no hagáis juicios de valor como las mujeres no iban a la guerra porque mi mentalidad no me cabe, porque he visto películas
Y no sale porque esas películas no te están contando realmente. La historia fue escrita por hombres, que van a contar la historia, fue escrita por hombres y por hombres vencedores. Nunca te van a contar la historia desde la parte del perdedor, ni te van a contar la parte de la historia en la que hay indios, hay negros, hay, yo qué sé, indios afroamericanos, no me gusta llamarlos negros, me sabe un poquito mal. Indios, afroamericanos, no hay mujeres. Entonces, informaos antes de hacer un juicio de valor porque no sois historiadores. Ni siquiera yo soy historiadora del arte. Pero de todos modos, informaos. Porque realmente yo como mujer también vivo estas mierdas estereotipadas de si no llevo falda no me siento femenina, si no me pinto no me siento femenina. Que yo entiendo vuestras mierdas estereotipadas en vuestro cerebro de hombres de... si esta mujer también hace esto igual que yo, pues me siento ofendido en mi masculinidad. Pero es que tampoco sé por qué te tienes que sentir ofendido en tu masculinidad. ¿Qué pasa? Cariño, tú eres diferente a todo el ser humano de la No, Tierra. pero quiero decir, es que es una cosa que no la entiendo. Es que aparte habría que hablar sobre la masculinidad, el concepto de masculinidad y cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Porque, quiero decir... Es que no tiene puto sentido, sinceramente. Entonces, no hagáis... Porque podéis quedar verdaderamente mal, que es lo que le ha pasado a muchísima gente. Es lo que estaba hablando antes cuando he dicho lo de la historia de Instagram, ¿vale? Hay un youtuber que se llama Wismichu, Ismael, y hizo un comentario en una historia de Instagram diciendo que eran todos unos payasos porque estaban quejándose que había una mujer en la Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente había más mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Y había un chico que le puso, pero es que tiene acento británico y las mujeres tal... El enterado. Y él le contestó lo de las mujeres rusas... El típico friki que sabe muchos datos de la Segunda Guerra Mundial y se piensa que sabe del tema. Claro, y él le comentó lo de las brujas nocturnas. Le dijo, a ver, tío, hay mujeres que han matado a más peña que tú en el Fortnite. Y es verdad, las mujeres no nos quedábamos en casa y... Había mujeres que en vez de ir a la guerra se dedicaban a trabajar en las fábricas porque no había hombres para trabajar. Esa es otra. Las mujeres de las fábricas. ¿Vale? Que sostuvieron las naciones. Durante las guerras mundiales, los países los sostuvieron las mujeres trabajando en las fábricas, llevando adelante las familias y además sosteniendo la economía del país. Y eso tampoco se habla nunca. Claro, porque las mujeres nos quedamos en casa y ya está. Vosotros no sabéis el trabajazo que es mantener una familia y criarla. O sea, eso se merece... Ahora mismo, si estáis escuchando esto, id a vuestras madres y dadles las gracias porque esas señoras trabajan tanto dentro como fuera de casa y se merecen, vamos, que no seáis tan gilipollas y no creáis que las mujeres no hemos luchado, porque las mujeres llevamos luchando toda la puta vida, no solo en las guerras, sino en una guerra que tenemos propia, que nos habéis impuesto los demás, que es tener que salir adelante en un mundo de machismo. Esa guerra aún no la hemos vencido y dudo mucho que en pensamientos como los que estáis teniendo ahora, en pleno siglo XXI, la venzamos en la puta vida. Así que, de veras, haremos otro podcast porque me estoy viniendo muy arriba. Sí, no, y me parece interesante, hablaremos de la... Mira, vamos a aprovechar. Hablaremos del concepto de masculinidad y el concepto de feminidad y de cómo ese concepto se llevó a las dictaduras fascistas y por qué en los ejércitos fascistas no había prácticamente mujeres o tenían un papel muy secundario porque no era por casualidad. Es lo que dices tú. Estamos hablando de los aliados, pero ¿qué pasaba en el lado fascista en este momento? Y vamos a verlo y hay un porqué. Y bueno, nos quedamos aquí. Acaba de venir otra vez mi perra. Hola, Lola. Bueno, este va a costar de renderizar, ¿eh? No, que va, esto se renderiza en un momento y además estoy muy contenta y muy orgullosa de este podcast. Y eso, de verdad, si ya no es solo por el hecho de que sea una mujer, sino por todas las barbaridades que se escuchan. Juego de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, hay zombies, me parece súper nice porque es un videojuego, ¿sabes? Pero si hay una mujer, vamos a relajarnos un poco. Sí. Pues bueno, muy bien. Pues buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. El mundillo friki a veces es sí, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Que no sabemos cuándo será porque no tenemos mucho tiempo, pero chicos, muchísimas gracias por escucharnos y espero que os hayáis quedado hasta el final y que os queremos mucho. Muchas gracias. Adiós. Adeu.